Mi cuñada me acusó falsamente de tener una aventura con ella para destruir mi matrimonio. No me quedé de brazos cruzados y la hice responder ante la ley. Hola Reddit, necesito desahogarme sobre algo que me ha estado consumiendo durante los últimos meses y que finalmente llegó a su resolución. Esta es la historia de cómo mi cuñada inventó una aventura completamente ficticia entre nosotros, casi destruye mi matrimonio de 5 años, convenció a toda su familia de que yo era un abusador manipulador, y cómo tuve que tomar medidas legales drásticas para proteger no solo mi matrimonio sino también mi reputación y potencialmente salvar a futuros hombres de convertirse en sus próximas víctimas. Mi nombre es Daniel, tengo 29 años, y trabajo como analista de datos para una firma de consultoría financiera en el centro. Paso mis días analizando hojas de cálculo, creando modelos predictivos y presentando hallazgos a clientes. No es emocionante, pero paga bien y me permite mantener una vida cómoda. Conocí a mi esposa Rebecca hace 7 años cuando ambos trabajábamos en la misma cafetería durante la universidad. Ella estudiaba enfermería, yo estadística, y nos conocimos durante un turno particularmente caótico cuando la máquina de espresso se descompuso. Rebecca manejó la situación con gracia y buen humor que inmediatamente me atrajo. Le pedí su número después de ese turno, y empezamos a salir una semana después. Nuestra relación fue clásica, noches estudiando en la biblioteca, citas baratas porque ambos estábamos quebrados, apoyándonos durante exámenes y dramas familiares. Ella fue mi roca cuando mi abuela falleció, yo estuve ahí cuando su mejor amiga se mudó al extranjero. Nos graduamos el mismo año, ella se convirtió en enfermera registrada en el hospital local, yo conseguí mi trabajo de analista, y nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña con solo familia cercana y amigos. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente lo esperado, aprendiendo a vivir juntos, navegando peculiaridades, construyendo una vida compartida. Compramos nuestro primer apartamento, un lugar modesto de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo. Rebecca trabajaba turnos rotativos en el hospital, yo tenía horario de 9 a 5. Nos adaptamos, dejándonos notas de amor cuando no nos veíamos, haciendo que nuestro tiempo juntos contara. Ahora, mi cuñada Melissa. Melissa es 2 años menor que Rebecca, tiene 23, y siempre ha sido dramática. Desde que la conocí en nuestra segunda cita, noté su necesidad constante de ser el centro de atención. Durante esa cena familiar, cuando Rebecca contaba algo de su trabajo, Melissa la interrumpió con su propia historia más dramática. Era un patrón que vi repetirse durante años. Rebecca me había advertido antes de conocer a su familia. Me contó que cuando eran jóvenes, Melissa tenía un problema serio con mentir. No mentiras pequeñas, sino historias elaboradas que causaban problemas reales. En secundaria, Melissa dijo a todos que Rebecca había robado dinero de su mochila, completamente falso pero causó gran drama hasta que la verdad salió. Otra vez, Melissa inventó un novio, un estudiante universitario con auto deportivo que la llevaba a restaurantes lujosos. Eventualmente se descubrió que este novio no existía cuando no pudo producir una sola foto después de meses. Según Rebecca, Melissa fue a terapia por esto durante preparatoria después de que sus mentiras causaran problemas serios. Pareció mejorar, o se volvió mejor ocultándolo. Durante los años que la conocí antes de mudarse con nosotros, no noté nada alarmante más allá de dramatizar todo. Pensé que había superado esa fase, que la terapia funcionó. Rebecca y Melissa nunca fueron cercanas, ni siquiera en la adultez. Se veían en reuniones familiares y se enviaban mensajes ocasionales en cumpleaños, pero no eran de esas hermanas que se llaman a diario. Rebecca me explicó que parte de esa distancia venía de años arrastrando las mentiras de Melissa, y otra parte simplemente de lo distintas que eran. Rebecca es tranquila y práctica, prefiere noches en casa. Melissa, en cambio, es ruidosa, impulsiva y siempre está buscando la próxima emoción, el próximo drama. Lo cual me trae al otoño pasado, cuando esto comenzó. Melissa había estado saliendo con Jake durante 2 años. Según Rebecca, la relación era volátil, muchos altibajos, dramas públicos en redes sociales. En octubre, Jake terminó con Melissa por razones nunca claras. Melissa estaba devastada, llamando a Rebecca llorando a todas horas, presentándose en casa de sus padres de noche porque no soportaba estar sola. Después de 2 semanas, los padres de Rebecca, Linda y Tom, llamaron preguntando si Melissa podría quedarse con nosotros. Dijeron que necesitaba cambio de escenario, que su apartamento le recordaba a Jake, que necesitaba apoyo familiar. Rebecca se mostró vacilante, yo no estaba emocionado, pero Rebecca se sintió culpable diciendo no. Accedimos, diciéndonos que sería temporal, solo semanas hasta que se recuperara. Melissa se mudó en noviembre, trayendo 3 maletas grandes y varias cajas. Configuramos nuestra habitación de invitados, que también era oficina, significando que moví mi escritorio a nuestra habitación. Los primeros días fueron bien. Melissa fue educada, agradeció, ofreció ayudar. Pero después de una semana, el verdadero Melissa emergió.
Se quedaba despierta hasta tarde viendo TV a todo volumen, problemático porque Rebecca se levantaba a las 5 para turnos tempranos. Cuando Rebecca pidió que bajara el volumen después de las 11, Melissa actuó como si fuera irrazonable, diciendo que pasaba por momento difícil y necesitaba distracciones. Empezó a usar nuestros productos sin preguntar ni reemplazarlos, terminando el champú caro de Rebecca en 2 semanas. Dejaba platos en el fregadero por días, ropa por toda la sala, nunca limpiaba el baño. Pero más allá de ser desconsiderada, Melissa parecía resentida con Rebecca. Hacía comentarios pasivo-agresivos: debe ser bonito tener esposo estable y buen trabajo mientras yo empiezo de cero, o no todos pueden tener relaciones perfectas como tú. Cuando Rebecca cocinaba, Melissa criticaba la comida. Cuando Rebecca trabajaba turnos largos y llegaba exhausta, Melissa se quejaba de que no pasaba tiempo con ella. Yo intentaba mantenerme al margen. Salía a trabajar cada mañana, pasaba días en la oficina, llegaba esperando paz. Pero con Melissa, esa paz se había ido. Siempre estaba ahí, siempre necesitando algo, siempre creando drama. Rebecca y yo apenas teníamos tiempo a solas. Nuestros fines de semana juntos ahora estaban ocupados con Melissa insertándose en todo o creando crisis. Durante todo el tiempo que vivió con nosotros, mantuve relación estrictamente cordial con Melissa. Buenos días, preguntaba educadamente cómo estaba, pero nunca buscaba conversaciones largas o tiempo a solas. Honestamente, contaba los días hasta que se fuera. Rebecca sentía igual, pero se sentía obligada a ayudar. Las semanas se convirtieron en meses. Noviembre, diciembre, enero. Melissa no hacía esfuerzo por encontrar lugar propio. Decía que buscaba, pero siempre tenía excusas cuando Rebecca preguntaba. Apartamentos demasiado caros, mal vecindario, demasiado pequeños, depósitos que no podía pagar. Mientras, sus padres decían que fuéramos pacientes, que seguía sanando, que necesitaba apoyo. Finalmente, mediados de enero, después de 3 meses, Rebecca tuvo conversación franca. Le dijo que necesitaba encontrar lugar para fin de mes, que habíamos sido felices de ayudar pero necesitábamos espacio y privacidad. Melissa lloró, dijo que se sentía rechazada, pero Rebecca se mantuvo firme. Le dijimos que ayudaríamos con depósitos si el dinero era problema, pero que necesitaba irse. Melissa encontró estudio a 15 millas y se mudó a principios de febrero. Fue alivio masivo. Podíamos finalmente respirar, tener nuestro espacio, volver a rutina normal. Pensamos que ese capítulo había terminado. Qué equivocados estábamos. Durante febrero y marzo, las cosas volvieron a la normalidad. Melissa enviaba mensajes ocasionales a Rebecca, quejándose o pidiendo consejo, pero en su mayoría nos dejó en paz. Veíamos a los padres de Rebecca para cenas donde Melissa estaba presente, pero interacciones eran cordiales y superficiales. Pensé que tal vez vivir con nosotros le enseñó algo sobre límites. Entonces llegó la llamada que cambió todo. Era martes por la tarde a principios de abril. Rebecca estaba en casa con día libre, yo en el trabajo cuando me llamó llorando tan fuerte que apenas entendía. «Necesitas venir ahora», dijo entre sollozos. «Melissa acaba de llamar con algo horrible». Salí inmediatamente, diciendo a mi jefe que tenía emergencia familiar, y manejé con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, Rebecca estaba en el sofá con ojos rojos, todavía llorando. Me senté y pregunté qué pasó. «Melissa me llamó», comenzó Rebecca con voz temblorosa. «Dijo que cuando vivía con nosotros, tuvieron una aventura. Tú y ella. Dijo que esto había estado sucediendo durante meses, que te sentías atraído por ella, que empezaste a acercarte cuando yo no estaba, que eventualmente cedió porque estaba vulnerable después de Jaque. Dijo que se sintió muy culpable y no podía soportarlo más». Me sentí como si me dieran un puñetazo. Por un momento, no pude hablar. «Eso es completamente falso», finalmente dije. «Rebecca, lo juro, nunca jamás toqué a tu hermana o tuve relación inapropiada. Esto es mentira absoluta». Rebecca me miró con lágrimas. «Lo sé», dijo en voz baja. «Parte de mí lo sabe. Pero Daniel», ella sonaba tan convincente. Dio detalles sobre supuestos momentos. Dijo que pasaba cuando yo trabajaba turnos nocturnos, que empezó con conversaciones pero se volvió físico. Dijo que tuviste relaciones con ella en nuestra cama. Eso me empujó al límite. Me levanté, manos temblando de rabia. Eso es absolutamente repugnante y falso. Rebecca, mírame. ¿De verdad crees que sería capaz de traicionarte con tu hermana en nuestra casa? No quiero creerlo, dijo Rebecca. Pero dio tantos detalles. Dijo que comenzó principios de diciembre, que sucedió múltiples veces, que le dijiste que no estabas feliz en nuestro matrimonio. ¿Todo mentira?, insistí. Rebecca, piénsalo. ¿Cuándo habría tenido oportunidad? Trabajas turnos nocturnos, sí, pero Melissa siempre estaba en la sala o su habitación. Nunca estuvimos solos por periodos extendidos. ¿Me has visto actuar diferente contigo? ¿Mostrar interés en Melissa?
Pasé esos meses contando días hasta que se fuera. Pasamos horas revisándolo todo. Le mostré mi teléfono, mensajes, llamadas y correos. No había absolutamente nada inapropiado con Melissa, apenas teníamos contacto. Además, durante diciembre y enero yo estaba metido en un proyecto que me tenía en la oficina hasta las 8 o 9 casi todos los días, algo que podía probar con correos con marcas de tiempo. Cuando revisamos la línea temporal, la historia de Melissa empezó a caerse sola. En diciembre sus padres se quedaron una semana entera en casa por Navidad, durmiendo en la sala porque Melissa ocupaba la habitación de invitados, y Rebecca solo tuvo 3 turnos nocturnos ese mes. En uno de ellos, además, yo estaba en cama con gripe. Simplemente no había forma de que nada de lo que Melissa decía hubiera ocurrido. Mientras revisábamos esto, vi la expresión de Rebecca cambiar de dolor a rabia. Me está mintiendo, dijo finalmente. Está inventando esto igual que solía inventar historias. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo tan horrible? Porque es Melissa, dije. Porque necesita drama y atención, y aparentemente destruir nuestro matrimonio es su última forma de obtenerlo. Rebecca me abrazó fuerte. Lo siento mucho. Debería haberte creído inmediatamente. Conozco a mi hermana y su historial, y sé el tipo de persona que eres. No puedo creer que casi dejé que sembrara esta duda. Pensé que ese sería el final. Rebecca confrontaría a Melissa, Melissa admitiría que mentía, y seguiríamos adelante. Pero esto fue solo el comienzo de pesadilla mucho más profunda. Rebecca llamó a Melissa esa noche y le dijo que no le creía, que había revisado toda la historia y no tenía sentido, que sabía que estaba mintiendo. Melissa se molestó, insistiendo en que era verdad, que entendía que fuera difícil pero había sucedido. Cuando Rebecca no cedió, Melissa colgó. Al día siguiente, el teléfono de Rebecca no dejó de sonar con llamadas de sus padres. Melissa ya les había contado su versión de la historia, pero esta vez la había adornado aún más. No solo insistía en que habíamos tenido una aventura, sino que también aseguraba haber sido testigo de comportamientos cuestionables de mi parte hacia Rebecca. Según ella, yo era controlador, decía que la obligaba a enviarme mensajes cada hora cuando estaba en el trabajo, que la criticaba constantemente y que me enfurecía cuando pasaba tiempo con su familia o con sus amigos. Nada era cierto. Nunca pedí a Rebecca que me enviara mensajes cada hora, ella lo hacía voluntariamente durante sus descansos. Nunca critiqué a Rebecca, siempre la apoyé. Y ciertamente no me molestaba cuando pasaba tiempo con otros. Pero Melissa había plantado estas semillas con sus padres, y Linda y Tom estaban convencidos de que su hija mayor estaba en relación abusiva y manipuladora y estaba demasiado bajo mi control para verlo. Empezaron a llamar a Rebecca constantemente, rogándole que me dejara, diciéndole que podía venir a casa donde estaría a salvo, que Melissa estaba siendo valiente diciendo la verdad. Rebecca trataba de explicar que nada de lo que Melissa decía era cierto, que había revisado toda historia con peine fino y no había evidencia. Pero Linda y Tom no escuchaban. La situación escaló cuando Tom llamó a mis padres. Mis padres, que viven a 2 estados de distancia y a quienes solo vemos pocas veces al año, recibieron llamada de Tom diciéndoles que su hijo había tenido aventura con su cuñada y era abusivo con su esposa. Mis padres estaban consternados y llamaron inmediatamente preguntando qué pasaba. Rebecca y yo tuvimos que pasar horas al teléfono explicando toda la situación, mostrándoles línea de tiempo que no tenía sentido, explicándoles historial de Melissa. Mis padres me creyeron, gracias a Dios, pero estaban furiosos de que los suegros de Rebecca los llamaran con acusaciones serias sin verificar hechos. Mi madre llamó a Linda y le dijo que estaba fuera de línea. Esto empeoró las cosas, con Linda ahora acusando a mi madre de proteger a su hijo abusivo. Todo este drama estaba destrozando a Rebecca. Se sentía atrapada entre su esposo a quien amaba y sus padres que la presionaban constantemente. Se sentía traicionada por Melissa. Rebecca no podía dormir, estaba perdiendo peso, lloraba constantemente. Empezó a llamar enferma al trabajo porque no podía concentrarse. Yo no estaba mucho mejor. Estaba constantemente ansioso, preguntándome de qué más Melissa podría acusarme, preocupado de que contara estas mentiras a otros. No podía enfocarme en trabajar. Rebecca bloqueó el número de sus padres después de 2 semanas de llamadas constantes. Esto solo hizo que Linda y Tom estuvieran más convencidos de que yo la había aislado. Después de un mes, yo estaba harto. No podía seguir viviendo así. Necesitaba tomar acción, no solo por mí sino por Rebecca y nuestro matrimonio. Y francamente, por cualquier otro hombre en el futuro que pudiera convertirse en próximo objetivo de Melissa. Programé consulta con abogado especializado en difamación y acoso. Su nombre era Robert Jones, venía altamente recomendado por colega en trabajo. Robert escuchó toda mi historia, tomando notas. Cuando terminé, dijo, tienes caso sólido aquí. Lo que Melissa ha hecho constituye difamación. También podríamos argumentar angustia emocional intencional dado el obvio daño psicológico. Robert explicó las opciones.
Podíamos enviar carta de cese y desistimiento exigiendo que Melissa dejara de difundir mentiras y se retractara. Si no cumplía, podíamos proceder con demanda civil por difamación, buscando daños compensatorios y punitivos. También podíamos buscar orden de restricción. ¿Cuáles son las posibilidades de ganar?, pregunté. Muy buenas, dijo Robert. Tienes sólido rastro de papel mostrando que su línea de tiempo no tiene sentido. Tienes correos con marcas de tiempo de tu trabajo. Tienes horarios de turno de tu esposa del hospital. No hay absolutamente ninguna evidencia corroborante, sin mensajes, sin llamadas, sin fotos, sin testigos. Y tienes historial documentado de Melissa de mentir, si tu esposa está dispuesta a testificar. Le pregunté a Rebecca esa noche cómo se sentía sobre tomar acción legal contra su hermana. No dudó. Hazlo, dijo. Necesita aprender que no puede acusar falsamente a personas sin consecuencias. Necesitamos protegernos porque si no la detenemos ahora, ¿quién sabe a quién lastimará a continuación? Robert redactó carta de cese y desistimiento integral detallando todas las declaraciones falsas que Melissa había hecho, explicando por qué eran falsas y proporcionando evidencia refutándolas, y exigiendo que, 1. Dejara inmediatamente de hacer cualquier declaración adicional sobre mí, 2. Que se retractara contactando a todos a quienes les había dicho estas mentiras y les dijera que había inventado toda la historia, y 3. Que no tuviera más contacto conmigo o con Rebecca. La carta también dejaba claro que si Melissa no cumplía dentro de 10 días, procederíamos con demanda civil completa buscando daños sustanciales. Robert la envió por correo certificado. Melissa recibió la carta una semana después. Según Linda, quien llamó a Rebecca desde número diferente que no había bloqueado, Melissa tuvo colapso. Se presentó en casa de sus padres llorando, diciendo que no podía creer que yo la estuviera demandando. 3 días después, recibimos respuesta a través del abogado de Melissa. Sí, había contratado su propio abogado, probablemente pagado por sus padres, y su respuesta fue rechazo total. Su abogado escribió que Melissa mantenía que su historia era verdadera, que tenía derecho a libertad de expresión, y que no tenía intención de retractarse o cumplir nuestras demandas. Robert leyó la respuesta y sonrió. Perfecto, dijo. Acaban de darnos exactamente lo que necesitábamos. Ahora podemos proceder con demanda completa. Durante siguientes 2 semanas, Robert y yo trabajamos construyendo caso hermético. Recopilamos cada pieza de evidencia. Obtuve declaraciones escritas de mi empleador confirmando mis horas de trabajo durante diciembre y enero, con correos específicos con marcas de tiempo mostrando que estaba en oficina durante los momentos que Melissa afirmaba encuentros. Rebecca obtuvo copias de su calendario de turnos del hospital. Conseguimos facturas de teléfono celular mostrando que no había patrón inusual de llamadas o mensajes entre Melissa y yo. También documentamos el historial de mentiras de Melissa. Rebecca contactó a antiguas amigas de preparatoria que recordaban incidentes cuando Melissa inventó historias, incluyendo la del novio falso y acusación falsa sobre Rebecca robando dinero. 2 estuvieron dispuestas a dar declaraciones escritas sobre patrón de comportamiento de Melissa. Rebecca encontró viejos correos entre ella y su madre de años atrás discutiendo preocupaciones sobre las mentiras de Melissa y la terapia que había recibido. Lo más importante era que Rebecca estaba dispuesta a testificar sobre todo, el historial de mentiras de Melissa, la línea de tiempo completa de cuando vivió con nosotros y el análisis detallado de cada una de sus acusaciones, demostrando que ninguna se sostenía con los hechos. Que su propia hermana declarara en su contra sería un golpe devastador para la credibilidad de Melissa. Robert presentó la demanda a principios de junio. Demandamos a Melissa por difamación y angustia emocional intencional, buscando daños compensatorios y punitivos. Compensatorios cubrirían costos reales, honorarios legales, sesiones de terapia que ambos ahora asistíamos, pérdida de ingresos de Rebecca de días enfermos. Punitivos estaban destinados a castigar a Melissa y disuadirla de hacerlo nuevamente. Simultáneamente, presentamos solicitud de orden de restricción temporal. Robert argumentó ante el juez que Melissa había demostrado patrón de acoso y difamación causando severa angustia emocional, y que necesitábamos protección inmediata. El juez estuvo de acuerdo y emitió orden de restricción temporal de 30 días. Cuando Melissa fue notificada, según supimos, tuvo otro colapso. Llamó a Rebecca desde el teléfono de su madre, suplicándole que retiráramos la demanda, pero Rebecca se mantuvo firme y dejó claro que esta vez sus mentiras tendrían consecuencias. Sus padres también intentaron convencernos de desistir, argumentando que no debíamos llevar asuntos familiares a los tribunales, sin terminar de aceptar que todo lo que Melissa había contado era falso. La audiencia para la orden de restricción se celebró a finales de junio. Melissa asistió con su abogado y fue la primera vez que la vi desde febrero, se veía visiblemente deteriorada. Su abogado alegó que la orden no era necesaria, pero Robert demostró que Melissa había difundido mentiras graves y había intentado contactar a Rebecca repetidamente.
El juez revisó la evidencia, las incoherencias en la línea de tiempo, la falta total de pruebas y su historial de mentiras, y escuchó a Rebecca testificar sobre el daño causado a nuestro matrimonio, dejando la situación claramente en nuestra contra. El juez no estuvo impresionado con posición de Melissa. Emitió orden de restricción de 1 año que le prohibía a Melissa contactarnos directa o indirectamente, acercarse a nosotros, o hacer cualquier declaración adicional sobre mí. Violar la orden resultaría en arresto inmediato. Después de la audiencia, el abogado de Melissa nos contactó para hablar de un posible acuerdo. Melissa estaba claramente asustada ante la idea de ir a juicio. Su propuesta era una disculpa ambigua, alegando que había malinterpretado los hechos, sin admitir que había mentido. Robert nos presentó la oferta y la analizamos con calma. Ir a juicio sería largo y agotador, pero aceptar una disculpa tibia no parecía justicia. Entonces pensé sobre por qué estaba haciendo esto. No era solo por venganza. Era por 3 razones específicas. Primero, proteger mi matrimonio y asegurar que Rebecca nunca tuviera que dudar de mí por culpa de mentiras de su hermana. Segundo, enseñarle a Melissa que no podía acusar falsamente a personas sin enfrentar consecuencias serias. Y tercero, proteger a futuros hombres que pudieran convertirse en próximos objetivos de Melissa. Discutí esto con Robert y le pedí que redactara contraoferta. Melissa necesitaba hacer lo siguiente: primero, firmar declaración completa admitiendo específicamente que había inventado completamente la historia sobre tener aventura conmigo, que no había ninguna base de verdad, y que nunca había sido testigo de ningún comportamiento abusivo de mi parte hacia Rebecca. Segundo, proporcionar esta declaración por escrito no solo a nosotros sino también a sus padres, mis padres y cualquier otra persona a quien les había contado sus mentiras. Tercero, pagar todos nuestros honorarios legales hasta la fecha, que sumaban aproximadamente $15,000. Y cuarto, comprometerse a buscar ayuda profesional de salud mental con terapeuta licenciado durante al menos 1 año, con prueba de asistencia proporcionada a nosotros cada trimestre. Si cumplía con todos estos términos, retiraríamos la demanda y no buscaríamos daños adicionales. Si se negaba o violaba cualquiera de estos términos, procederíamos con juicio completo y buscaríamos máximo de daños permitidos. Robert envió esta contraoferta. Hubo silencio durante 3 días. Luego recibimos respuesta. Melissa no estaba de acuerdo. Se negaba a pagar honorarios legales, argumentando que no tenía $15,000, y se negaba a estipulación de terapia, argumentando que era invasión a privacidad. Robert sonrió cuando leyó su respuesta. Bien, dijo. Entonces vamos a juicio. Y cuando ganemos, y ganaremos, el juez le ordenará pagar no solo tus honorarios hasta ahora, sino también todos los adicionales de ir a juicio, más daños compensatorios y punitivos. Probablemente estará mirando a $50,000 o más en total. 2 días después, recibimos otra llamada del abogado de Melissa. Tras consultar con sus padres, quienes finalmente empezaban a darse cuenta de que su hija iba a perder el caso de forma contundente, Melissa aceptó todos nuestros términos. Robert redactó un acuerdo de conciliación integral. Melissa firmó una declaración jurada de 5 páginas en la que admitía haber inventado por completo la historia de una supuesta aventura conmigo, detallando cada una de sus mentiras y reconociendo que no había ninguna base de verdad en ellas. También admitió que nunca fui inapropiado con ella, que jamás la perseguí y que, mientras vivió con nosotros, nuestra interacción fue estrictamente correcta. Del mismo modo, reconoció que había inventado las acusaciones sobre un supuesto comportamiento abusivo de mi parte hacia Rebecca, aceptando que nuestro matrimonio era saludable y que Rebecca nunca estuvo bajo mi control. Como parte del acuerdo, debía enviar copias de esa declaración por correo certificado a sus padres, a mis padres y a cualquier otra persona a la que hubiera contado sus mentiras. Linda y Tom recibieron la suya y según me contó Rebecca cuando finalmente atendió una de sus llamadas, quedaron completamente devastados al darse cuenta de que habían creído acusaciones falsas y señalado a su yerno sin ninguna prueba. Tom incluso rompió a llorar al leer la confesión, al comprender el daño que él y Linda habían causado. Melissa también tuvo que pagar $15,000 en honorarios legales. Sus padres terminaron prestándole el dinero, aunque Linda dejó claro que esperaban que Melissa les pagara. Y Melissa se comprometió a asistir a terapia semanal durante 1 año, con su terapeuta enviando confirmación trimestral de asistencia a nuestro abogado. La orden de restricción permanece en vigor durante todo el año, significando que Melissa no puede contactarnos de ninguna manera. Violación resultará no solo en arresto sino también en anulación del acuerdo y reactivación de la demanda completa. Finalmente terminó. Después de meses de una pesadilla absoluta, todo llegó a su fin. Melissa fue obligada a admitir públicamente que había mentido sobre todo, enfrentó consecuencias financieras reales y tuvo que buscar ayuda profesional. Pero lo más importante es que mi matrimonio salió intacto. Rebecca y yo atravesamos esta prueba juntos, y lejos de debilitarnos, salimos más fuertes. Ella nunca dejó de creer en mí, incluso cuando su propia familia la presionó,
y eso es la verdadera definición de amor y compromiso. Con el tiempo, los padres de Rebecca se disculparon profundamente. Tom escribió una larga carta reconociendo su error por haber creído acusaciones sin pruebas, y Linda llamó llorando, consciente del daño que casi causaron. Aún así, Rebecca dejó claro que necesitaría tiempo para sanar, porque el estrés emocional que le provocaron no desaparece de un día para otro. En cuanto a Melissa, honestamente no sé qué sucederá con ella. Parte de mí espera que la terapia le ayude, que trabaje a través de lo que sea que la impulsa a crear drama y atención a través de mentiras elaboradas. Otra parte piensa que es simplemente persona fundamentalmente egoísta y manipuladora que nunca cambiará realmente, que aprenderá a ser mejor ocultando sus mentiras en lugar de dejar de mentir por completo. Hoy seguimos adelante. Estamos en terapia de pareja para procesar lo vivido, no porque nuestro matrimonio esté roto, sino porque fue una experiencia traumática. Rebecca y yo estamos reconstruyendo nuestras vidas, retomando el trabajo, pensando incluso en mudarnos y empezar de nuevo lejos de todo este drama. De todo esto aprendí algo esencial: confía en tu instinto, documenta todo, no temas tomar acciones legales cuando alguien te difama y rodéate de personas que te apoyen. Hay personas que viven del conflicto y la mentira, y no puedes cambiarlas, solo protegerte de ellas. Para cualquiera que esté enfrentando acusaciones falsas, quiero decir esto: no estás solo. Es aterrador, te rompe por dentro y te hace sentir que pierdes el control de tu propia vida, pero con la verdad, pruebas claras y personas que te apoyen, se puede salir adelante. Rebecca y yo lo hicimos. Nuestro matrimonio sobrevivió, salió más fuerte que nunca, y hoy seguimos construyendo nuestro futuro juntos, defendiendo lo que sabemos que es real y verdadero. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.